todos, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana queremos agradecer a todos ustedes que están conectados y agradecemos también al Dios Todopoderoso del cielo que nos da la oportunidad de que como hermanos en la fe todos crezcamos en el conocimiento de aquel que es todo, por todo y en todos. Anhelamos que el estudio de esta mañana Dios lo dirija y que nuestras mentes sean llenas del conocimiento y del temor y de la esperanza en Cristo Jesús. Muy bien, ayer estábamos hablando de la forma como el cielo se desbordó cuando el pecado entró en el hombre, en la raza humana, en el planeta Tierra. Cristo se ofrece en propiciación, en rescate por el ser humano. Los ángeles también desean hacerlo, pero vimos cómo solamente había una sola opción, y era un puente de unión entre Dios y el hombre. Y ese puente solamente podía ser el Hijo de Dios. No fue fácil para Dios, para el Padre, entregar a su Hijo, pero fue tanto el amor, o es tanto el amor del cielo por nosotros, que el cielo dio lo mejor, no escatimó nada, absolutamente nada, para redimirnos. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues solamente en un ser que uniera a Dios, conociendo a Dios, y que también fuera humano. Por eso Cristo tuvo que humanarse. Y cuando el hombre manifiesta su deseo de aceptar la promesa de Génesis 3:15, lo primero que Dios hace es colocar enemistad, porque tristemente lo que hizo eh, el hombre al aceptar la pretensión del enemigo fue volverse amigo de Satanás y enemigo de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero Dios rompe esas ataduras, esos lazos, colocando enemistad, la enemistad entre Satanás. Esta su fe, aceptando el sacrificio de Cristo en la ofrenda que presentaba. Dios representó a su Hijo en un cordero y durante más de 3000 años los patriarcas oficiaban como sacerdotes ante el Señor, presentando las ofrendas por el perdón, por gratitud, ante sus familias, ante sus congregaciones, hasta que finalmente Dios decide presentar un poco más de ese tema de la redención. Dios comienza a revelar, así como dice la palabra del Señor, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. El conocimiento de Dios también es paulatino, también va en aumento, el conocimiento del plan de salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios presenta los planos de este proyecto de salvación que el cielo está realizando. Y finalmente, Dios, después de más de 3000 años, ahora le ordena a Moisés que haga un santuario. Y este santuario era la revelación que el cielo deseaba ampliar de este plan de salvación. Y allí, en el santuario, Dios coloca en
las figuras que representaban los muebles y también estaban incluidas ahí en cada mueble, estaban las fiestas solemnes a Jehová, los pasos que Cristo iba a realizar para llevarnos de vuelta al Padre, porque el pecado nos alejó, nos sacó del Edén, del hogar, y ahora el propósito de Dios es llevarnos a través de Cristo de vuelta a nuestro hogar. Por eso, la promesa del Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo, y es que Él iba al Padre a prepararnos un hogar. El hogar ya está listo, está preparado. Ahora nosotros debemos entrar en este proceso de la salvación y seguir cada paso de la redención. No en vano dice la palabra del Señor en Apocalipsis 7, hablando de los escogidos de Dios. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Anhelamos que nosotros seamos estos hijos de Dios que siguen al Cordero, al Mesías, a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, por donde quiera que Él está. Obviamente, el enemigo no va a querer que estemos donde Él está, porque Cristo dijo, yo voy para preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y por eso el enemigo quiere que nosotros sigamos al Cordero por donde Él estuvo. Y hoy vemos que la inmensa mayoría de personas cristianas en el mundo no saben dónde Cristo está y lo siguen donde Él estuvo. Pero el cielo espera que tú y yo, como conocedores de la palabra de Dios, embajadores de Cristo en este tiempo del fin, en el fin del tiempo de la gracia, seamos los que dirijamos la mirada nuestra, la de la iglesia y la del mundo, al seguir al Cordero donde Él está. Y yo quiero que si ustedes tienen este libro maravilloso que se llama La historia de la redención, lo abramos en el capítulo 19. Capítulo 19. Se titula El santuario terrenal. Y aquí Dios entonces nos menciona que instruye a Moisés y le muestra en visión el santuario verdadero que está en el cielo. Y a Moisés se le da la instrucción de hacer una copia de este santuario. Pero Dios no le dice, bueno, esto, usted ya miró el modelo, mire a ver cómo lo va a hacer, sino que Dios mismo le da exactamente las medidas, le da toda la normatividad, le da los espacios en que debe estar, le da la forma, la ubicación donde debía estar. Porque el Señor dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Estar más cerca de su pueblo, más cerca de sus hijos. Por eso Él quería estar en el centro. Y de hecho, esa fue eh, la intención de Dios. Y estaba colocado el santuario en el medio del campamento para que todo israelita tuviera acceso directo a la salvación. Dios mismo instruyó a los hombres que participaron en la construcción. Dios dio la sabiduría, Dios dio las habilidades y Dios dio el don especial del cielo para que se construyera de la forma mejor, más perfecta y más parecida a la que está en el cielo. Cualquier persona puede decir, bueno, ¿y dónde podemos encontrar? Porque ustedes hablan del santuario. ¿Dónde está ese santuario? Y si nosotros, como adventistas del séptimo día, hablamos del santuario, debemos tener entonces también en claro dónde podemos encontrar los textos para dar razón de nuestra fe. A ver, alguien que me pueda decir
que pueda compartir abriendo su micrófono y pueda decir usted dónde podría mostrar que exactamente hay un santuario en el cielo? ¿Alguien que se anime? Hebreos 8 y 9. Muy bien. En Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Ahí está eh, la explicación que el apóstol Pablo da acerca de que Cristo ahora es el verdadero sacerdote del verdadero templo santuario que está en el cielo. ¿Y dónde más podremos encontrar que efectivamente sí hay un templo santuario en el cielo? ¿Dónde más lo podemos encontrar? ¿Alguien se acuerda? Cuando, sí, En hermana, Apocalipsis. muy bien, en Apocalipsis. Juan está en la isla de Patmos y él ve, escucha una voz, se vuelve y ve unos muebles que solamente se encuentran ¿dónde? En el santuario, ¿cierto? En el santuario. Luego en el capítulo 4 dice que ve una puerta abierta y se le dice que suba. Cuando esta puerta de que Juan ve se le indica que suba, él ve algunas cosas que las podemos identificar que son las del lugar santo. Ve, el trono de Dios, los 24 ancianos, los tronos que estaban ahí. Pero luego, en el capítulo 11, versículo 19, el apóstol Juan ve que el santuario de Dios, y aclara, versículo 19, capítulo 11, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Este mueble, el arca del pacto, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Lugar santísimo. Muy bien, en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo, ¿de qué santuario? El que Juan ve. Del cielo. Muy bien, del cielo. Santuario Entonces celestial. sí, señora, muy bien. Entonces podemos fácilmente compartirle a nuestros hermanos que a veces creen, es una doctrina de la iglesia adventista, es algo que ellos inventaron. Podemos comprobarles, compartirles porque ellos no conocen. Yo hago el ejercicio permanentemente con mis pacientes, compartiéndoles la palabra de Dios, y ellos no saben que hay un templo en el cielo, que hay un santuario en el cielo. Ellos creen que simplemente cuando Cristo ascendió al cielo, fue y se sentó allá en un trono al lado del Padre y está esperando que todo esto se acabe y entonces para regresar. Pero ellos no saben la obra hermosa, eterna y perfecta que el cielo está haciendo por nosotros. Y si nosotros entendemos bien la palabra del Señor, en unas ocasiones anteriores leíamos en el libro de Efesios capítulo 3, donde, versículo 10, donde dice el apóstol Pablo que nosotros, la iglesia, en nuestra experiencia y en nuestro entender en el desarrollo de la salvación, somos los que le damos a conocer el desarrollo de la obra redentora a los principados y a las potestades del cielo. Es decir, cuando el cielo da el santuario, los ángeles, los seres santos de otros mundos, ellos no conocían ni conocen la dinámica del cielo, del santuario. Ellos van entendiendo a medida que nosotros, los seres humanos, vamos teniendo la experiencia de la obra salvífica que el cielo está realizando en el santuario del cielo. Podríamos decir
que el santuario es como una oficina especial, vamos a llamarla así, la oficina de asuntos internos del cielo para rescatar, expiar el pecado de la raza humana. Y el cielo está viendo todo lo que está pasando, está interesado en esta obra final, porque es la última obra que se va a realizar. Y el cielo espera que nosotros estemos también interesados. Nosotros debemos ser los primeros interesados en esta maravillosa obra. Quiero que leamos unos partes de este capítulo 19 de la historia de la redención. Entonces el Señor pidió al pueblo que trajera una ofrenda voluntaria para que hicieran un santuario. El pueblo había salido de Egipto, de la esclavitud. Dios había prometido que después de que salieran de los 400 años de la esclavitud, iban a salir con grandes galardones. Habían sido esclavizados, habían sido subyugados, habían sido maltratados, no se les había pagado. Y ahora al salir, entonces el temor de Jehová estaba sobre los egipcios. Y ellos les dieron ofrendas, mejor dicho, les pagaron lo que no les habían pagado durante tantos años. Les dieron toda clase de objetos de oro, de perlas preciosas, y estas fueron las que el cielo ya tenía previstas para que fueran colocadas al servicio en la obra de la realización de la casa de Jehová, del santuario que el Señor mandó construir para morar en medio de su pueblo. Dice, para que le hicieran un santuario, de manera que pudieran morar entre ellos. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Esta parte era bien importante. Dios les dijo, mire, vayan, lleven una ofrenda, dijo a través de Moisés, pero solamente la acepto voluntariamente. Solamente cuando sea de voluntad. No quiero que nadie venga obligado. Y por eso vinieron todas las personas, todo varón a quien en su corazón había un estímulo de gratitud a Dios, trajo ofrenda voluntaria para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así los hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaron sus ofrendas de oro a Jehová. Era necesario utilizar grandes y costosos preparativos. Había que reunir materiales preciosos y costosos, pero el Señor aceptaba solamente las ofrendas voluntarias. Aquí habla de que la devoción a la obra de Dios y el sacrificio sincero se requería en primer lugar a fin de preparar un sitio para el Altísimo. Y yo cuando estaba leyendo esta parte, pensaba, cuando nosotros vamos a construir un templo para el Señor, ¿por qué nos cuesta tanto dar una ofrenda generosa para el Señor? Pareciera que estuviéramos dando una limosna y nos duele muchas veces. No hablo de todos, pero la mayoría de veces las personas no dan lo mejor, sino buscan a ver lo que sobra. Y estos hombres y mujeres estaban tocados por el deseo de que el Señor morara en medio y tuviera lo mejor. De hecho, cuando leemos las descripciones, fue una obra espectacularmente hermosa dirigida por el cielo. Cuán precioso fuera para el Señor que nosotros cuando colocamos
un lugar y lo dedicamos para el Señor, oh, colocáramos lo mejor. Así como el pensamiento de David, si yo tengo una casa hecha en cedro con muebles preciosos, ¿cómo es que la casa de mi Dios está en medio de cortinas? Pensemos un poquito más de la ofrenda que estamos dando al Señor. Porque el Señor, primero que nada, exige lo mejor porque es dueño de todo y merece lo mejor. Cuando el Señor pidió un cordero que simbolizaba el sacrificio de su Hijo amado, Él pidió que fuera lo mejor, que el animal no podía tener ningún defecto, ninguna mancha, no podía tener ningún rasgo que no fuera algo más que la perfección. Nosotros hoy, las ofrendas que traemos ante el altar tienen las mismas exigencias que el billetico que tú vas a dar, mi hermano, sea el mejor que tengas en el bolsillo. Yo, de hecho, por ejemplo, he realizado durante los últimos 20 años, por lo menos, el ejercicio de que los diezmos y las ofrendas que yo llevo al Señor, y yo no me siento digno de presentar algo menos de eso. Los billetes son lo más nuevos. Yo los escojo a medida que va entrando el dinero, los voy escogiendo y los voy separando para que mi ofrenda sea, y lo llevo de corazón, sea lo mejor. Mi esposa un día me decía, bueno, pero allá en el banco los cogen, lo mezclan y no interesa. Pero yo presenté mi ofrenda que debe ser de la mejor calidad. Dice aquí un párrafo, una advertencia para las generaciones venideras. Las repetidas murmuraciones de Israel y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyera una advertencia para los que vivieran en el fin del tiempo. ¿Para quién es la advertencia? Para nosotros, porque estamos en el fin del tiempo. El fin del tiempo es cuando está terminando la gracia. Y está terminando la gracia. Está terminando la obra redentora. Incluso sus actos de devoción, la energía y la generosidad manifestadas al traer sus ofrendas voluntarias a Moisés aparecen registradas en beneficio del pueblo del Señor. Esta historia que estamos hablando, de la historia sagrada, registra todos los detalles para que nosotros también tengamos este ejemplo de traer lo mejor ante el Señor. Su ejemplo, al preparar con tanta alegría los materiales del tabernáculo, son un ejemplo para todos los que verdaderamente aman y adoran al Altísimo. Bueno, ahí habla de, de otros detalles que ustedes pueden leer. Vamos solamente a tener unos cuantos párrafos de este capítulo. El Señor le dice a Moisés, hazlo conforme al modelo. Y ya dijimos hace un momento que Dios fue el mismo arquitecto, le diseñó, le dio las medidas, le dio todos los detalles, le mostró cómo debían ser las cortinas, quienes debían realizar estos trabajos. De hecho, mi hermano, cuando tú piensas que tienes un don o un talento, es porque Dios te lo ha dado primero. Y segundo, porque el cielo espera que tú le emplees de forma amplia y generosa en la obra del Señor. Cuando yo veo que había hombres que eran expertos en el oro, en la orfebrería, en, la, en las mujeres, en
tejer, en hacerlas, todos los detalles de filigrana, de todo lo que el cielo pedía para el santuario. Yo pensaba, estas mujeres cuando aprendieron, o estos hombres cuando aprendieron estas artes y tenían este don especial, nunca se imaginaron que Dios ya los estaba seleccionando para que más tarde realizaran esta obra. Ahora nosotros vamos a la actualidad. Cuando nosotros encauzamos a nuestros hijos para que desarrollen una profesión, qué bonito es que nosotros les digamos, mira, hijo, hija, lo que tú vas a realizar, lo que tú quieres estudiar, ¿en qué vas a servirle al Señor? Porque eso es muy importante, que nos proyectemos hacia el futuro en la adoración y el servicio al Señor. Que si tú eres un albañil, esa obra que tú realices sea para gloria del Señor. Que si tú eres un comerciante, que en tus negocios adores y honres al Señor. Se pidió a Moisés que colocara el arca terrenal para colocar ahí las tablas de piedra. Se las llamó las tablas del testimonio. Y el arca recibió el nombre de arca del testimonio, porque contenía el testimonio de los 10 mandamientos. Allí dentro del santuario, Dios coloca cada mueble en cada lugar. Y mañana vamos a hablar un poquito de la representación de estos muebles y cómo tenían un cumplimiento también profético. No estaban allí por casualidad. Dios ya había establecido que estos muebles tenían una representación profética y vamos a analizar cuándo y cómo se cumplieron. Había dos compartimentos y vamos a leer rápidamente algo de esto. El tabernáculo estaba constituido por dos compartimentos, separados por una cortina o velo. Todos los muebles del tabernáculo estaban hechos de oro macizo o revestidos de oro. Las cortinas del tabernáculo ofrecían una variedad de colores, combinados en forma sumamente bella. Y en esas cortinas habían querubines bordados con hilos de oro y plata para representar a las huestes angélicas que están relacionadas con la obra del santuario y que sus ángeles que ministran en favor de los santos que se encuentran en la tierra. Había ángeles bordados porque representan los que están en el cielo y que tienen un ministerio en favor de los que habitan en la tierra. Detrás del segundo velo estaba el arca del testimonio y una hermosa cortina y una hermosa y rica cortina se extendía delante de ella. Esta cortina no llegaba hasta el cielo raso del edificio. La gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. Podía ser vista desde ambos compartimentos, pero en un grado mucho menor en el primero de ellos. Directamente delante del arca, pero separado por una cortina, estaba el altar del incienso. ¿Ese altar del incienso en qué lugar estaba? En el lugar santo, ¿cierto? En el lugar santo. Perfecto. Es decir, era el último mueble del lugar santo. Era el último mueble del lugar santo. Y allí estaba, en medio de el altar del incienso y el arca del testimonio, estaba una cortina hermosamente diseñada. Dice el fuego que ardía en este altar había sido encendido por Dios mismo y se lo cuidaba
reverentemente, alimentándolo con tanto incienso que llenaba el santuario con su humo, fragante de día y de noche. Su perfume se extendía por kilómetros a la redonda en torno del tabernáculo. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso delante del Señor, miraba hacia el propiciatorio. Aunque no lo veía, sabía que estaba allí, y cuando el incienso se elevaba como una nube, la gloria del Señor descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, y era visible también en el lugar santo, la gloria de Dios, ¿no? Y esa gloria a menudo llenaba de tal modo ambos compartimentos que el sacerdote se veía impedido a oficiar y obligado a mantenerse de pie junto a la puerta del tabernáculo. Oh, mis amados, qué hermoso fuera que pudiéramos palpar esa gloria hoy. Pero por los ojos de la fe, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, el Señor dice en la visión que se le dio a su sierva, la profeta Ellen White, dice que el hijo que estaba sentado cuando el padre pasó al interior del velo en 1844 para empezar el juicio, luego el hijo conduce a aquellos que tienen sus ojos fijos en él, los conduce un tramo y les dice: quédense aquí, yo voy a mi padre, y cuando vuelva de la boda, yo vendré y los tomaré. Cuiden sus vestiduras. ¿En qué lugar entonces nos dejó Cristo adorando? Simbólicamente. En el lugar Sí. santo, en el lugar santo, ¿En qué mueble? el incienso. En el altar del incienso, perfectamente. Por eso nuestras oraciones deben ser presentadas mirando. El sacerdote venía y ofrecía el incienso fragante, que era una fórmula especial que no se podía usar en el uso común. Lo venía, lo presentaba, y ese humo de incienso, de aroma fragante, era elevado hacia el lugar donde estaba el arca del testimonio, hacia el propiciatorio, en esa dirección. El sacerdote no veía el propiciatorio, no veía el arca, pero por la fe sabía que estaba ahí el arca. Hoy nosotros tenemos la misma dinámica, y es la de, en nuestra fe sincera, elevar nuestras oraciones que se unen a la fragancia del incienso de los méritos de Cristo, y son elevados al cielo y llegan hasta el trono de la gracia, donde en este momento Cristo está oficiando ante el Padre. Y esas oraciones nuestras, que son defectuosas por nuestra humanidad, son presentadas por los méritos de Cristo ante el Padre, ya perfeccionadas por la obra del Espíritu Santo. Y es maravilloso entender cómo cada detalle que estaba plasmado en lo que se hacía en la tierra, o tiene un fiel cumplimiento en los hijos de Dios. Esa nube que llenaba el templo, el santuario y más tarde el templo, con la gloria de Dios, es la que el cielo espera que hoy nosotros podamos disfrutar. Apocalipsis 18 dice que cuando se vaya a cerrar el tiempo de la gracia, que ya va a ser dentro de poco, el mensaje de la salvación debe llenar con la gloria de Dios toda la tierra. Pero solamente participaremos participaremos de esta obra si hemos sido sellados en el gran templo celestial. Por eso, hermanos, debemos estar rogando al Señor y suplicando que nos fortalezca
y nos ayude a mantenernos fieles, no porque el cielo no quiera, sino porque nosotros somos débiles y pecadores. Y fácilmente nos desenfocamos de la obra que el cielo quiere hacer en nosotros y por nosotros. Había dentro, en la parte final del capítulo, dentro de las cosas maravillosas que el cielo hizo y es símbolo de lo que también está haciendo por nosotros, una nube que guiaba al pueblo. Leamos en el capítulo 19, la última parte. Dice, el Señor condujo a los israelitas en todas sus peregrinaciones por el desierto. Cuando era para el bien del pueblo y la gloria de Dios, que se levantaran sus tiendas en cierto lugar y morara allí, el Altísimo lo manifestaba mediante la columna de nube que descendía directamente sobre el tabernáculo, y allí permanecía hasta que el Señor quería que emprendieran el viaje de nuevo. Entonces, la nube de gloria se levantaba por encima del tabernáculo y así volvían a viajar. En todos sus viajes manifestaban un orden perfecto. Cada tribu llevaba un estandarte con el emblema de la casa de su padre, y cada una de ellas había recibido la orden de acampar junto al estandarte. Cuando viajaban, las diferentes tribus marchaban en orden, cada una junto a su propio estandarte. Cuando descansaban de sus viajes, erigían el tabernáculo y entonces las diferentes tribus levantaban sus tiendas en orden, justamente en el lugar que Dios les había mandado alrededor del tabernáculo a cierta distancia de él. El Dios del cielo, el Dios que tenemos nosotros, es un Dios de orden. Y este pueblo en el desierto tenía órdenes estrictas de marchar de cierta manera. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la misma exigencia. Dios da órdenes específicas. Estas órdenes, ¿quién las daba? Dios. ¿A través de quién las daba al pueblo? A través de Moisés. Digamos que para nosotros un símbolo de el profeta del pueblo de Israel es para nosotros hoy la profeta. Y lo que Dios ordena a través de ella es lo que nosotros debemos hacer para avanzar. Hay ocasiones que yo escucho y he procurado últimamente no cometer el mismo error cuando dice, no, es que dice la señora Elena de Guay o dice la hermana Elena de Guay. Y no es lo que ella dice, es lo que ella escribió por orden del Espíritu Santo. Es decir, es Dios hablando a través de ella. Porque le sucedió a los israelitas en un comienzo. No, es que Moisés quiere mandar en todo y nosotros también tenemos derecho a mandar, dijeron algunos. Y hubo una rebelión y también hubo un juicio. Hoy nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de lo que ella dijo, a través de su profeta. El orden perfecto, la armonía perfecta que manifestaba el pueblo de Dios es el orden y la armonía que hoy también nosotros debemos tener y manifestar. Termino con lo siguiente. Durante sus viajes llevaba el arca del pacto delante de ellos. Durante sus viajes llevaba el arca del pacto delante de ellos. ¿A nosotros quién nos guía entonces? Hoy. ¿Por qué somos guiados en el ministerio que el Señor nos ha encomendado? Ah, por el arca que está en el cielo. El arca contiene el último detalle de la salvación para la raza humana, porque es ahí donde somos lavados, limpiados y purificados, en el juicio que se está realizando delante del arca. Hoy
todo lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros vivamos, debe terminar y culminar en la obra que se está haciendo en el santuario, en el arca de la alianza. El pueblo era guiado por el arca del pacto, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sea dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Para nosotros hoy debe ser también esto un símbolo de lo que está sucediendo en el cielo. El arca iba delante, símbolo de la conducción del cielo. Nosotros debemos hacer la misma obra hoy. Ser conducidos por el ministerio que se desarrolla delante del arca y humildemente a la obra que se está realizando, que Cristo está realizando en el santuario celestial en favor nuestro. Y decirle a la gente: hay millones y millones en el mundo que no saben lo que está sucediendo en el cielo, pero tú y yo, que lo sabemos, que lo entendemos, debemos vivirlo y debemos compartirlo, para que la obra presente y los méritos de la obra reciente que Cristo está realizando por ti y por mí en el cielo sean hoy más que nunca efectivos. Y también para el mundo que perece en la oscuridad y en la ignorancia. Pero que tú y yo hemos sido llamados por el cielo para ser la luz de este mundo. El Señor mismo lo dijo: ustedes son la luz. Y la luz no puede ocultarse. Con amor, con devoción, con convicción, hoy pidamos que el Señor nos use como lumbreras en este mundo lleno de tinieblas. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú has dado maravillosas revelaciones a tus hijos, que con certidumbre de fe hoy podemos decir: hasta aquí nos ha guiado Jehová. Pero queremos, Señor, estar de vuelta en nuestro hogar, este hogar edénico que se perdió a causa de la desobediencia, pero que por la sangre de tu Hijo amado se ha recuperado. Oh Señor, ayúdanos para que cada día el anhelo más sublime nuestro sea estar un paso más cerca de ti y pronto en nuestro hogar eterno, para no separarnos jamás del seno de nuestro Padre Celestial. Hoy, Señor, bendice a tu pueblo, que podamos ser luz, que nuestro testimonio sea la luz que ilumine el camino para aquellos que se encuentren hoy con nosotros. Anhelamos ver tu gloria pronto y anhelamos estar contigo para no separarnos jamás. En el poderoso, eterno y sublime nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro amado Salvador, lo agradecemos. Amén.